El Señor les bendiga. Muy gozoso estar aquí. Es un privilegio realmente. De alguna manera también es como un sueño hecho realidad y quiero aprovechar esta oportunidad delante de ustedes para una vez más pedirle perdón a Yannick por no haber estado aquí el día de su ordenación. Yo creo que es una de las cosas que en toda mi vida yo he lamentado más. Porque así como él dijo, y gloria a Dios por eso, de que el Señor ha querido usar mi vida para influenciar la de él, yo de manera también puedo corresponder a eso mismo y decir que la vida de Yannick ha sido una de las que también más ha impactado mi vida, más inspirado mi vida a la hora de pensar en siervos para la gloria de Dios. Y hay tantos momentos que podemos recordar sirviendo al Señor juntos, tantas anécdotas, tantas, tantas luchas vividas juntos, perdón. Realmente, a pesar de la poca diferencia de edad que nos separa, no mucha. Yo creo que el Señor nos ha permitido estar unidos como hermanos, eh, como amigos, como consiervos de Jesucristo. Nos une la sangre también, que el papá de Yannick es mi primo hermano, pero más que eso nos une la fe, nos une el Señor, un solo bautismo, un solo Señor, una misma fe. Es mi gozo poder estar aquí con ustedes, también ser testigo de lo que Dios está haciendo aquí en Panamá, en esta congregación, que desde hace ya un tiempo la sentimos como nuestra, en un sentido, ¿verdad? Ojalá que ustedes nos sientan así, a nosotros también, como que somos de ustedes. Y yo creo que es algo hermoso poder ir a diferentes lugares, diferentes países y adquirir un poquito más de este sentido de cuerpo de Cristo, porque realmente, independientemente de que ustedes se encuentren aquí en Ciudad Panamá, nosotros en Santo Domingo somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Cuando nos toca ir a Perú, a México, a Guatemala, me asombra ver la obra de Dios y regreso amando más el cuerpo de Cristo, pensando más no solamente en el nosotros, sino en la obra de Cristo. Cristo murió, dio su vida, derramó su sangre, no solamente por ustedes, por nosotros en Santo Domingo, por otros hermanos en todas partes del mundo donde se predica el Evangelio. Y es nuestro propósito, sí, claro, servir a nuestra iglesia local, hacer prosperar la obra del Evangelio en la iglesia local, pero pensando que somos parte de algo que es mucho más grande que nosotros y que eso nos anime a seguir desarrollando esta misión, cumpliendo la tarea, esforzándonos unos con otros en el vínculo del amor y de la paz, procurando que cada uno de nosotros sobrellevemos las cargas para así hacer de esta iglesia y de cada iglesia local y de todo el cuerpo de Cristo un cuerpo de Cristo sano, saludable y que va creciendo. Um, en esta mañana eh, me gozo en poder reflexionar con ustedes un pasaje de la palabra de Dios eh, que todos conocemos. Y ciertamente digo reflexionar porque si bien es cierto que podemos venir y sentarnos en un domingo, en un culto y escuchar, bueno, ahora toca el sermón y poder salir de aquí y decir, bueno, fue un buen sermón, no fue tan bueno y cualquier impresión que podamos tener, si lo que escuchamos no lo llevamos a la reflexión individual y eso no se transforma en una respuesta para la cual Dios trae su palabra, que nos dirija en el camino de la transformación, del crecimiento espiritual, de nada sirvió. El pastor hizo bien su trabajo, fue fiel en predicar la palabra, pero ustedes tienen que hacer su trabajo también y ser fieles en recibirla, reflexionarla, interiorizarla, ponerla por práctica. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Y considerar, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5, versículo 15, que nosotros estamos viviendo en un tiempo que no es muy diferente a como Pablo escribió 2000 años atrás. Pablo decía que los días son malos y alguno puede decir, no, Pablo, tus días eran malos, pero los nuestros no. Ciertamente, hermanos, cuando miramos a nuestro alrededor podemos decir, cierta, sí, Pablo, los días son malos. ¿Y qué dice Pablo? Que aprovechemos bien el tiempo, que no seamos necios, sino más bien sabios.
Y el llamado a la sabiduría y al no ser necio, Pablo lo dirige a cada uno de nosotros de una manera que pensemos entonces en que cada reflexión tiene el propósito de revisar cómo estamos caminando, cómo estamos andando. Tengan cuidado cómo andan, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabes, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Así que en esta mañana yo quiero que podamos reflexionar acerca de cómo estamos caminando precisamente a la luz de uno de los pasajes quizás, yo diría que en nuestro entorno, ¿verdad? Cristiano evangélico, quizás más conocidos. Todos estamos familiarizados con los salmos. Y cuando decimos, bueno, me voy a proponer leer los salmos, todos comenzamos ¿por dónde? Por el Salmo 1. Y es un salmo que precisamente nos llama a considerar cómo estamos caminando. Sobre todo porque en esta vida, cada uno de nosotros siempre tenemos una meta. Independientemente de lo que hagamos, independientemente de cuál sea tu profesión, a lo que te dedicas, cuál sea tu trasfondo, desde que somos niños, todos estamos procurando alcanzar la felicidad. Queremos sentirnos felices, aún siendo niños, cuando cumplimos años y nos traen regalos. Me siento feliz porque me trajeron un regalo. ¡Feliz cumpleaños! Cuando estudiamos en la universidad y conseguimos un trabajo, estamos tratando de desarrollar una carrera, un futuro, prepararnos para la vida, para alcanzar la felicidad. Cuando nos casamos, nos desean que sean felices. Estamos muy familiarizados con el concepto. Todos sabemos lo que deseamos. Un sentido de bienestar, de plenitud, un estado emocional caracterizado por sentimientos de alegría, no de tristeza, por sentimientos de satisfacción, de plenitud, no de vacío. Y aún el niño, cuando llega el día de su cumpleaños o la Navidad y no recibe lo que quiere, entonces experimenta ese sentido de vacío, no de plenitud. Y pensamos entonces que eso lo podemos alcanzar por medio de las cosas materiales, por medio de las cosas que podemos tocar, palpar, aquellas cosas que atraen nuestra atención, que representan nuestro mayor interés. Hermanos, la sensación de bienestar y realización que cada uno de nosotros buscamos experimentar para decir entonces que nos sentimos realmente felices, porque se cumplen nuestros sueños, porque se cumplen nuestras metas, porque hemos alcanzado cada una de nuestras aspiraciones y propósitos, nos sentimos realizados. Eso, si bien es cierto que es bueno, porque ¿quién no se ocupa en desarrollar una vida con propósito? La pregunta es, ¿cuál es el propósito? La pregunta es, ¿cuál es el medio? ¿O cómo es la manera que tú caminas para alcanzar esos propósitos? Cuando no logramos lo que queremos, entonces podemos decir, como muchos hemos escuchado, no me siento bien, no me siento feliz. El diccionario de la Real Academia inclusive lleva este concepto de la felicidad un poquito más a lo que se parece a como tú y yo debemos verlo, porque dice que es un estado de grata satisfacción espiritual, no material, espiritual. ¿Cuántos de nosotros estamos relacionando realmente la felicidad buscada con un estado correcto delante de Dios, espiritual, con que nuestro espíritu esté en paz, en comunión con Dios? Así que hermano, yo quiero invitarte a que por medio del Salmo 1 nosotros podamos reflexionar, meditar, escudriñar nuestro caminar. Y que el Señor, como cantamos, pueda mostrarnos su gloria y mostrarnos a Cristo para que entonces sea su palabra, sea su ejemplo, su testimonio, su verdad, su propósito, iluminando nuestro caminar, el de cada uno de nosotros. Vayamos a nuestras Biblias, Salmo 1, y vamos a leer juntos y luego entonces veamos cómo Dios nos muestra en este hermoso pasaje esos dos caminos, el camino de la felicidad y el camino de la destrucción. Solamente hay dos posibilidades, no hay una tercera, no hay una cuarta, y que entonces podamos escudriñar y encontrar dónde estamos tú y yo, en cuál de los dos. Dice el Salmo 1:
Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Cuando leemos los salmos, es necesario que podamos comprender cómo fueron constituidos, cuál es el propósito, cómo fueron ordenados los salmos. Los salmos son canciones, son oraciones, son meditaciones, inspiradas por el Espíritu de Dios. Son poemas que nos hablan a través del uso de imágenes, ilustraciones, analogías, figuras, que buscan llamar nuestra atención y hacernos pensar, detenernos por un momento, sobre todo a meditar acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo estamos nosotros en nuestra relación con Él. ¿Cuál es el estado de nuestra comunión con Él en medio de nuestras vicisitudes, en medio de nuestras dificultades? El profesor y teólogo del pasado, de los años 1500, John Gerard, acerca de los salmos, dijo que los salmos, y como se conoce también el salterio, es un teatro. Y por eso decimos de las analogías, las ilustraciones, las imágenes que nos ayudan a ilustrar, a describir mejor lo que Dios está tratando de enseñarnos. Es decir, es un teatro donde Dios nos permite contemplarlo a Él, así como sus obras. Es un gran mar en el cual se encuentran escondidas perlas de gran valor. Una escuela celestial, donde tenemos a Dios como maestro. Un compendio de toda la escritura, un espejo de gracia divina, reflejando el rostro amoroso de nuestro Padre Celestial y una anatomía de nuestras almas. Una anatomía de nuestras almas. De manera que en esta mañana quizás Dios quiere describirte o enseñarte cómo luce tu alma en tu caminar, en tu comunión con Dios. Los salmos es un compendio, ¿verdad? Como dijimos, son 5 libros y entre todos reúnen 150 capítulos. Es el libro más extenso de la Biblia. Pero el primer libro que contiene los salmos desde el 1 al 41, todos están ordenados de una manera que cada uno apunta a mostrar la confianza que tú y yo, el salmista que lo escribió, inspirado por el Espíritu de Dios, pero para ti, para mí, que tú y yo debemos tener en el cuidado de Dios, en medio de luchas internas o externas que experimentamos, en medio de cierta o mucha preocupación que también experimentamos a lo largo de la vida. Y yo creo que eso es algo que está claramente, eso es algo claramente entendible para ti, para mí. Siempre vivimos preocupados cuando no alcanzamos lo que queremos o preocupados por lograr lo que queremos. Se destaca de manera muy particular la enseñanza que nos deja el Espíritu de Dios acerca de la confianza que debemos tener en Él y el cuidado que Él tiene para con cada uno de nosotros. El Salmo 34:15, por ejemplo, nos exhorta y es parte de este primer libro, a considerar que los ojos del Señor están sobre los suyos y sus oídos atentos a su clamor. ¿Cuál es tu clamor? ¿En qué circunstancias tú te encuentras? Independientemente de la naturaleza de tu preocupación o de tu aflicción, en tu lucha interna o externa, si tú eres del Señor, los ojos del Señor, los ojos de tu Padre, los ojos de tu buen pastor están atentos para sostenerte. En esta mañana no es diferente. Sus ojos están sobre ti en esta mañana, atentos, para encontrarte ahí en el lugar donde está tu prueba, tu aflicción, tu preocupación, tu ansiedad, tu temor, tu inseguridad.
que tú puedas salir fortalecido de aquí. Como decía más temprano, el Salmo 1 nos muestra dos caminos. Y uno al leerlo, uno pudiera decir, bueno, pero ¿dónde están los dos caminos? Porque aquí solamente me describe el camino de los impíos. Ciertamente el salmista nos muestra de manera explícita un camino, el camino de los pecadores. Pero de manera implícita está claro también que si tú quieres ser hallado bienaventurado, tú no debes ir por ese camino. Por lo tanto, el camino implícito para ti, para mí, es el camino opuesto al de los impíos. Solamente hay dos caminos. El camino de la felicidad que tú y yo queremos, el camino del bienestar, de la bendición, caracterizado por una vida bien vivida en sabiduría y en el temor del Señor. O el camino de la destrucción, caracterizado por la vanidad, los malos deseos y corrientes de este mundo perdido en rebelión contra la ley de Dios, contra el amor del Creador que se manifestó en Cristo. Si tú y yo somos cristianos, y quiero creer que los que estamos aquí todos lo somos, para nosotros entonces no hay dos posibilidades, no hay dos caminos. Para ti, para mí es solo un camino, que es también llamado el camino de la piedad. Si recordamos entonces lo que Pablo nos dice, cuidemos cómo estamos andando. En otras palabras podemos decir, cuidemos y examinemos si estamos caminando o andando en el camino de la piedad o fuera de la piedad. Reflexionemos juntos. Reflexionemos juntos. Sería una contradicción para ti y para mí buscar la felicidad andando por el camino que no nos corresponde andar. En el camino que antes caminamos, en el momento que fuimos interceptados y fuimos salvados por medio del sacrificio de la obra de Cristo, la sangre derramada de Cristo. Sería para ti y para mí una contradicción que de momento nos encontremos caminando o mirando, tratando de encontrar respuestas en aquel camino del cual ya no pertenecemos, un camino que pertenece a los impíos y que conduce a la destrucción. Nosotros hoy queremos entonces considerar en esta alabanza, en esta exaltación, por así decirlo, en este reconocimiento que el salmista inicia el Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda. Tú y yo conocemos quizás, algunos no, pero es algo entendido ya. Y quizás el pastor Enrique la semana pasada abordó un poquito de esto acerca de bienaventurado. Ah, ser bienaventurado es ser bendecido, ser feliz. Felices son. Cuán felices son, es una buena traducción. Cuán bendecidos son. Es una palabra hebrea, bienaventurado, escrita en plural, pero refiriéndose a un hombre de manera singular, lo que implica bendiciones muchas, abundantes, felicidad y suma de gozo. Riqueza de bendiciones aseguradas para el piadoso. Es una traducción que podemos extraer del significado original aquí en el Salmo 1 cuando dice, cuán bienaventurado es. Podemos decirlo, oh, cuánta felicidad y felicidad tras felicidad. Oh, cuánta bendición y gozo que sobreabunda tiene el hombre que no anda. Y comienza entonces a describir este camino. Pero antes de describir un poco el camino, permítame decirte que ser hallado bienaventurado es ser hallado un hombre, una mujer bendecido. Las bendiciones son establecidas como para ti, para mí, como la porción del pueblo de Dios. Una característica natural que describe cómo luce la vida de un hombre, una mujer de Dios, del pueblo de Dios, como resultado de estar en paz con Dios, de tener una comunión correcta con Dios. Es bendición tras bendición, felicidad, plenitud, gozo, estar en comunión. Eso es ser bendecido. El camino de la felicidad también es descrito como el shalom de Dios. Paz, bienestar, plenitud. Conocemos la palabra shalom y pensamos que es solamente paz.
y ciertamente lo es, pero implica también bienestar, plenitud, derivado de un estado de paz con Dios. Por lo tanto, cuando el salmista dice, cuán bienaventurado es el hombre, es un hombre bendecido, es un hombre que tiene el shalom de Dios. Está en un estado de bienestar y plenitud, de paz. Fuera de Dios no hay tal bendición. De hecho, cuando pensamos en la bendición en todas las culturas, en toda la historia que conocemos y en todas las religiones, la bendición siempre se deriva de una fuente divina. Se espera recibir de una fuente, de un ente, de algo superior, de algo que nos trasciende a nosotros. Esa afirmación, estar en buen estado en muchas religiones y culturas del pasado, estar en paz con los dioses, estar en paz con los ídolos. Nosotros sabemos que son falsos ídolos. No hay más Dios fuera que el único Dios y verdadero. El hombre ha secularizado el concepto de bendición, pero la bendición por definición es algo que solamente viene de Dios. Por tanto, hallar felicidad, ser encontrados cada uno de nosotros como bienaventurados, bendecidos, felices, solamente en Dios podemos encontrarlo. Solamente en Dios podemos disfrutarlo de manera genuina. Todo lo que sea fuera de Dios es una secularización de un concepto que Dios dio a conocer al hombre y que hemos tratado de adaptar. Y entonces buscar en otras fuentes lo que es ese estado de plenitud que solamente en Dios se encuentra. Fuera de Dios no hay bendición. Solo en Él podemos experimentar las verdaderas y duraderas bendiciones de la vida. Y Pablo en Efesios 1 nos dice que entonces en Cristo, quien es la palabra de Dios encarnada, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estas bendiciones, hermanos, son vividas cuando decidimos no tomar el camino de la destrucción. El camino en el que quizás, lamentablemente, muchos de nosotros podemos estar andando hoy. Es una contradicción para ti y para mí, pueblo de Dios, encontrarnos caminando en el camino de la destrucción. Un camino que representa para nosotros una espiral descendente. Y eso es lo que el salmista en los próximos versículos nos describe. Cómo luce ese camino de la destrucción con pasos que nos llevan más profundo en esta espiral, en esta escalera descendente, lejos de Dios, más sumergidos en el pecado, más sumergidos en las corrientes de este mundo. Y eso es lo que vemos entonces en el versículo 1, cuando dice, y ese es el primer paso de esta espiral descendente que yo quiero que veamos juntos. Este es el camino que no debemos andar si queremos ser felices, bienaventurados. El hombre que no camina o no se detiene en el camino de los pecadores, que no anda, es el primer paso más bien, que no anda en el consejo de los impíos. Cuando hablamos de caminar es el curso de la vida. Implica también pasar por algún lugar, dar un movimiento casual en una dirección particular. Esa es la definición de caminar. Para ti y para mí entonces en este contexto, porque habla de el consejo, es no imita, no escucha, no atiende, no se deja llevar por los pasos en la dirección de la corriente de pensamientos de los impíos. La palabra camino aquí para ti, para mí, se refiere a un sendero que ya ha sido trazado. Es un camino que se trazó antes de que yo llegara y que tiene una dirección particular. Me lleva a una dirección particular. Para ti, para mí, la bendición, la felicidad, no se encuentra en ir caminando el camino que los impíos trazaron. No se encuentra caminando en el camino que los impíos trazaron. No se encuentra caminando en el sendero marcado por huellas, pasos contrarios a las huellas
que Jesucristo dejó, que los hombres de Dios dejaron para que sigamos tras ellos. Ese camino trazado implica un estilo de vida. Bienaventurado el que no camina por ese camino que representa para nosotros seguir el consejo. Bienaventurado de los que no usan el GPS de los impíos que trazaron el camino, que al final lleva a la destrucción. Por el contexto y considerando otros pasajes de la Biblia, tú y yo podemos recordar entonces Romanos 12:1, que dice que no nos conformemos a las corrientes de este mundo, que no tomemos la forma de las ideas, la manera de pensamiento del mundo, sino que renovemos nuestra mente. Una lucha con nuestros deseos de la carne que se inclinan a las ofertas del mundo representa una lucha por caminar en el camino correcto versus el camino incorrecto. ¿Cómo estamos caminando? ¿En cuál camino tú y yo nos encontramos caminando? Recuerda lo que dice Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 14:12. Necesitamos la mente de Cristo, necesitamos el consejo de la palabra de Dios, no el consejo de los impíos. Porque el consejo de los impíos nos va a mostrar que el camino es derecho, pero al final es camino de muerte. Cuando vamos caminando, el versículo 2 nos dice que somos bienaventurados si no andamos en el camino de los impíos, versículo 1. Y en la parte B del versículo 1, entonces nos dice que no se detiene en dicho camino, en el de los pecadores. No se detiene. La palabra hebrea aquí utilizada es apropiarse de una posición. Bienaventurado el que no se apropia de una posición. El llamado de atención aquí es a que si por casualidad caminamos por el camino equivocado y llegamos a detenernos para observar, contemplar, sin darnos cuenta, estaremos ya en la condición de comenzar a vivir en las formas, en las maneras de eso que nosotros vemos. Cuando caminamos por el camino malo y nos detenemos a contemplar, definitivamente, sin darnos cuenta, estaremos adoptando, apropiando posiciones del mundo. Bienaventurado el que no camina y bienaventurado el que no se detiene. Lo cierto es que nosotros podemos ir caminando por el mundo y siempre va a haber cosas que nos van a llamar la atención, que van a captar un mayor interés en nosotros. Y siempre, siempre, siempre nos vamos a detener a contemplar, a mirar, a desear, a considerar. Algunos van por el camino y dicen, me quedaré aquí, me gusta esto. Pero ahí no se encuentra la verdadera felicidad. Tú y yo podemos encontrarnos caminando este camino, pensando que es la fuente de mi felicidad, y en realidad estamos descendiendo en una espiral, cuyo tercer paso en la escalera es, bienaventurado el que no anda, bienaventurado el que no se detiene, y ahora bienaventurado el que no se sienta. Bienaventurado el que no se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Qué implica sentarse en la mente del salmista cuando escribe este pasaje? Aquí la palabra lo que sugiere es hacer una morada constante. Bienaventurado el que no anda, bienaventurado el que no se detiene a contemplar, y bienaventurado es el que entonces no hace de ese lugar del cual se apropió una morada constante. Bienaventurado el que no se sienta. Bienaventurado el que no hace un ajuste permanente. Bienaventurado el que no hace residencia permanente en el camino de los malos, en el territorio de los malos, en la tierra de los malos. Un escarnecedor, y es la palabra que usa el salmista aquí, es alguien que se burla, rechaza, ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta, y que lo hace delante de muchas personas.
Un escarnecedor es alguien que no solamente tiene posiciones rebeldes internas, sino que la expresa. Y aquí el salmista nos dice, bienaventurado el que no se sienta en la silla de los escarnecedores. Y apunta a algo significativo para ti, para mí. Porque cuando en el camino de los malos, buscando la felicidad, nosotros escuchamos su consejo, nos detenemos a mirar, terminamos adaptándonos a las maneras de su mundo y peor aún, establecemos nuestra morada, nuestro lugar de asentamiento justo ahí en el mundo, entonces eso se constituye en una burla, en un rechazo, en una ofensa, en una ultraja. Ridiculizamos al Dios que decimos adorar, al Dios que decimos seguir, al Salvador que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Es un bullying público, por así decirlo, a nuestra fe. Es una calumnia, una afrenta. Es un mal testimonio. No es algo que se queda como para ti, para mí, y que Dios me redarguye, sino que en el momento en que yo me detengo y me siento, ya se hace un testimonio público que afecta a mi comunión con Dios, pero también que dice mucho frente al mundo de el Dios que decimos servir. Hermanos, nosotros tenemos que considerar que podemos ciertamente en un momento de confusión encontrarnos, ya sea mirando o con un pie en un camino y un pie en el otro, o peor aún caminando, o peor aún descendiendo un paso más, deteniéndonos a mirar, y en algunos casos, sentados. Hay esperanza para ti y para mí, porque todavía no ha llegado la destrucción, al contrario, si Dios te encuentra en el camino y te amonesta y te disciplina, es parte de su gracia. Y te recuerda hoy en esta mañana, hey, la felicidad, tu plenitud, tu satisfacción no se encuentra ahí. Sal de ahí. Devuélvete en U, como decimos. Arrepiéntete. Y no es coincidencia que la palabra arrepentimiento significa exactamente devolverse en U. Arrepiéntete, devuélvete en U, porque ese no es el camino. Ese no es el camino. Déjame darte dos ejemplos de hombres del pasado que caminaron e ilustraron esta espiral descendente. Por si acaso tú te encuentras ahí. Y si no te encuentras ahí, que te sirva de advertencia, que te sirva de cuidado para el futuro, en la manera en que tú sigues andando, para que tú no imites sus pasos. Todos conocemos la historia de Sansón. Sansón, el hombre fuerte, más fuerte de la Biblia, sucumbió ante el coqueteo de una mujer. Se dejó llevar para caminar el camino que terminó con su fuerza, con su propia vida y en vergüenza. También muchos se burlaron del Dios que Sansón servía. Fue de mal testimonio. ¿Por qué? ¿Qué dice Proverbios 5, 20 y 23? Que quizás es una buena ilustración de lo que pudo haber pasado con Sansón, pero también pudiera pasar con cada uno de nosotros. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña? ¿Por qué andarás apasionado por una mujer ajena y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por la falta de instrucción, que esto es falta de disciplina, y por su mucha necedad perecerá. En la nueva traducción viviente, los versículos 22 y 23 se traducen de esta manera. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio y se perderá a causa de su insensatez. El Señor observa los caminos y cuando nosotros decidimos sucumbir ante el consejo, la voz de los impíos, nosotros terminaremos desviándonos de nuestro caminar. ¿A qué tú le estás prestando oído? ¿Cuáles son tus consejeros?
¿Dónde buscas tu consejo? ¿A quién escuchas? Desde personas hasta series de televisión terminan siendo nuestros consejeros porque adoptamos, somos moldeados por lo que vemos y terminamos sin darnos cuenta pensando como el mundo piensa, reinterpretando nuestra vida a la luz de las enseñanzas, prácticas, patrones del mundo. ¿Hacia cuál camino se han inclinado nuestros ojos a mirar mientras vamos caminando? Bienaventurado el que no se detiene. Cuando te detienes es porque algo te llamó la atención y comienzas a mirar. Mira el próximo ejemplo, Lot. Conocemos la vida de Lot también. Lot también, sobrino de Abraham, que se separó de Abraham para ir en otra dirección. Dice Génesis 13:10 que Lot alzó los ojos, se detuvo en el camino cuando iban juntos, alzó los ojos y vio. ¿Qué vio? Vio el valle del Jordán. ¿Vio solamente el valle? Algunos pudieran pensar, bueno, sí, pero la realidad es que los días confirmaron que no solamente se detuvo a mirar lo hermoso y productivo del valle. Lot caminó en esa dirección separándose de su tío Abraham. Lot partió hacia el oriente, tomó otro camino. Lot se detuvo. Génesis 13 dice, Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue instalando sus tiendas hacia Sodoma. Oh, oh. Pero los hombres de Sodoma eran malos y muy pecadores contra el Señor. Lot quería un futuro, una felicidad, una prosperidad, quería tierras, quería plantar viñas, quería ganado y hacer florecer, dejar un legado, hacer crecer su familia, lo que todos queremos. Pero él miró y caminó en la dirección, no solamente de las tierras fértiles, en la dirección de Sodoma, porque puso sus tiendas hasta Sodoma. Aquí estaba Sodoma, él la puso aquí. Sodoma y mi tierra. Sodoma y mi tierra. Y ese es el riesgo que tú y yo corremos cuando caminamos por el camino malo y nos detenemos a mirar lo que no es el camino de la piedad. Pero ¿qué sigue diciendo el pasaje? Que Lot se sentó. ¿Dónde lo dice? Génesis 9:1 nos dice que cuando llegaron los ángeles a Sodoma al anochecer para rescatar a Lot y su familia, ¿dónde estaba Lot? Dice el pasaje, Lot estaba sentado junto a la puerta de Sodoma. Pero Génesis 14:12 nos dice no solamente que Lot instaló sus tiendas hasta Sodoma, sino que Lot ya habitaba en Sodoma. Hermanos, el pecado, las ofertas de este mundo en esta espiral descendente siempre nos van a llevar no solamente a caminar por el camino incorrecto, nos van a hacer detener para mirar y para desear y para pensar como el mundo piensa, sino que nos va a llevar a que pongamos nuestras tiendas, hagamos nuestro lugar de habitación junto a Sodoma y es cuestión de tiempo cuando crucemos la línea y ya estemos en Sodoma, como sucedió con Lot. Bienaventurado, feliz, bendecido es el hombre que no hace lo que Lot hizo. Ese es el contraste que nosotros podemos ver en lo que el salmista nos está presentando en el Salmo 1. Cuidado, cuidado, porque si repites un patrón similar, no serás bendecido, no serás bienaventurado. No hay camino seguro a la felicidad, como no lo fue para Lot,
como no lo fue para Sansón. Hermanos, ¿en qué dirección nosotros estamos alzando nuestros ojos para escoger el camino por donde andar? Y pregúntate, ¿me he detenido? ¿Estoy detenido? ¿Qué estoy contemplando? ¿Qué estoy considerando? ¿Qué estoy pensando? Pregúntate, ¿estoy sentado? ¿He hecho de este lugar mi habitación, mi lugar permanente de residencia? ¿Qué tan aferrado estoy a esta silla? ¿Estoy dispuesto a seguir establecido aquí donde estoy? ¿O estoy dispuesto a pagar el precio y perder esta silla, este lugar de asentamiento que yo he hecho, pero que en realidad no es el lugar donde Dios me ha llamado a habitar? ¿O debo esperar que llegue el juicio de Dios como vino a Sodoma para que entonces clamemos y entonces venga el auxilio del Señor? Porque ciertamente Él atiende a los suyos. Pero Lot es un ejemplo. Pero así como tenemos este ejemplo de este espiral descendente, hay múltiples ejemplos y tú puedes ser uno de ellos, donde no es necesario llegar hasta ahí. Porque cuando caminamos en la instrucción y en el camino del Señor, nosotros entonces podemos decir, soy bendecido, bienaventurado, porque no ando en el consejo de los malos, porque no me detengo en el camino de los pecadores, porque no me siento en la silla de los escarnecedores. Hay otros ejemplos en la Biblia. José rehusó coquetear con la mujer de su jefe. Los amigos de Daniel y Daniel mismo rehusaron adoptar las prácticas y las formas, aún los alimentos del imperio que los llevó cautivos y el Señor los preservó y fueron de gran testimonio. Honraron el nombre de Dios, inclusive salvaron sus naciones, fueron de gran bendición para sus naciones. ¿Cuál es tu historia? ¿Una historia similar a la de Sansón, a la de Lot? ¿O quieres ser más estimulado a vivir una vida parecida más a la de José, a la de Daniel y sus amigos? El versículo 2 nos dice que el camino del que es hallado bienaventurado no se encuentra en lo que ya describimos, sino que está en la ley del Señor y en deleitarnos en ella. Y al deleitarnos en ella, hacemos uso y práctica de la meditación día y noche. Recordemos que no es coincidencia que Dios le dijo a Moisés, esto que yo te he mandado hoy, enséñaselo al pueblo y dile a los padres que se le enseñen a sus hijos, que la peguen lo peguen en las puertas, en los dinteles, que se la pongan en el cuello, que la repitan, háblalo de día y de noche, cuando salgas por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, medita, ora, piensa, reflexiona la palabra de Dios y deleítate en ella. Busca en ella el placer. Esto es bueno para mi alma y disfrútalo. El que se deleita en la ley del Señor, el que medita en ella, es bendecido, es bienaventurado. Y por el Espíritu de Dios será guiado por el camino seguro a la felicidad. Cuando hablamos de meditación es como leer en voz alta una y otra vez a nosotros mismos. De manera que al escucharla se filtra en el interior. Hace surcos en nuestra mente para que nuestros pensamientos fluyan por medio de esos surcos hechos por la palabra de Dios. La ley del Señor es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es el alimento de Dios, es la voluntad de Dios para ti, para mí. El que se deleita no mira la palabra como una imposición odiosa, ni restrictiva, ni pesada, ni aburrida, ni solamente para leerla el domingo, sino que es mi vida día a día. Es mi GPS, es mi alimento, es mi instrucción, es lo que me produce gozo, plenitud. Es la fuente real de mi gozo, es mi bendición abundante tenerla cada día y hacer de ella la razón de mi vivir. Es Dios mismo revelado para mí. Es el corazón de Dios dispuesto en mis manos para ser conocido, aprendido. Si eso es así,
Entonces, el salmista dice, el resultado de una vida feliz, una vida bendecida que se deleita en la ley del Señor, es como lo describe el versículo 3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. ¿Cuántos quieren prosperar? Todos vamos a levantar la mano. Amén, sí. Predícalo, pastor. Amén. Yo quiero eso. Pero definamos prosperidad. Porque el camino de los impíos la ha definido de una manera que es la que todos conocemos. Pero en Dios la prosperidad viene definida por las obras que Dios ya determinó de antemano para que caminemos en ellas. No hay nada de malo en tener propiedades, como a veces lo define el mundo. El que es próspero es el que tiene abundancia de recursos. Y no hay nada de malo eso en sí. Pero cuando eso se constituye la razón por la cual tú haces lo que haces y en la fuente de tu gozo, plenitud, satisfacción, deleite, entonces ya eso es un ídolo para ti. Estás caminando en el camino de la perdición. Pero todo lo que yo hago a su tiempo, en el tiempo de Dios, es lo que Dios define para ti y para mí como una vida próspera, que da fruto abundante. Y conocemos por la palabra de Dios que el fruto se define principalmente por la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas, transformación, porque mostramos al mundo un carácter, características, condiciones que nos hacen similares a Cristo y no similares al mundo. Pero más aún, nosotros conocemos por los evangelios que Cristo mismo se define como el agua viva. Y Él también se define como un árbol. Yo soy la vid. Nosotros, ustedes son las ramas. Cuando somos firmemente plantados en su palabra, somos inconmovibles realmente. Y podemos estar, no importa lo que el mundo esté haciendo a nuestro alrededor, no importa sus corrientes, estaremos firmemente plantados, nutridos, hidratados, continuamente renovados, vivos sin marchitar nuestras hojas y produciendo mucho fruto, cumpliendo el propósito de Dios. ¿Saben que he dejado a propósito para esta parte que una de las definiciones de felicidad tiene que ver mucho con producir fruto? ¿Por qué? Porque proviene del latín felicitas, felicitatis, que a su vez se deriva de felix, felicis, que significa fértil, fecundo. Por tanto, bienaventurados son los que son fértiles, los que son fecundos. Y el salmista nos los dice aquí en el versículo 3, bienaventurado es el que no anda en el camino de los malos, porque cuando anda en el camino contrario a esto, entonces puede dar mucho fruto y realmente podrás experimentar la felicidad cuando veas de tu vida salir el fruto, el fruto, el fruto apacible de justicia, el fruto que proviene solamente de la palabra de Dios en la cual nos deleitamos. Somos felices y bienaventurados, hermanos, bendecidos cuando damos frutos. ¿Cuáles frutos? Los de Sodoma son destrucción, o los frutos del Espíritu en nosotros. El mismo Cristo en Juan 15 nos dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Bienaventurado el que se deleita en la ley del Señor y medita de día y noche. Cristo es la palabra encarnada. Bienaventurado el que se deleita en Cristo, que medita en Cristo, que pone por obra las obras de Cristo de día y de noche, porque ese será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese dará fruto a su tiempo, ese no se marchitará y ese prosperará en todo lo que hace a su tiempo, lo cual también nos trae esta idea que nos ayuda a reflexionar de que para Dios
todo tiene su tiempo. Lo dice la Biblia. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero en esta generación nosotros no estamos dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Estamos acostumbrados a la era del microondas, donde todo es rápido, y del internet a velocidades increíbles. Lo quiero todo ahora. No estamos dispuestos a esperar. Y el camino de los impíos hoy en día es un camino que nos enseña eso. No tienes que esperar porque hay que esperar si lo puedes tener ahora. Pero Dios te dice, hay un tiempo para cada cosa y a su tiempo su fruto brotará. Es un proceso progresivo, no una espiral descendente, es un proceso progresivo hacia nuestra santificación, hacia nuestra transformación. Nuestra felicidad también implica progresivamente santificación, fruto del Espíritu. Debemos ser pacientes, esperar en la palabra de Dios, mantenernos firmes en Cristo. Como leímos, Él mismo nos dice, alejaos de mí, nada podrán hacer. Los últimos versículos nos traen un contraste del final del camino de los impíos. Es como paja que se lo lleva el viento, no prosperará. No se sostienen. Podemos ver ahora que prosperan, pero llegará un día del juicio final donde serán separados el trigo y la cizaña y sus obras serán quemadas. No prosperará, no prosperará, no prosperará. No se va a sostener en la congregación de los justos. Aquel que vemos prosperar porque tiene bienes materiales, porque le va bien, su camino es recto. Llegará el día en que tú y yo vamos a ver que ciertamente su camino lo llevó a la destrucción. No prosperará. ¿De qué te vale ganar el mundo si pierdes tu alma? Tu alma, dijo Cristo en la parábola aquella. Necio es el que procura andar en el camino de los impíos. No prosperará. Se lo llevará el viento como paja. Pero el Señor, a ti y a mí, nos dice que Él conoce el camino de los justos. Ese sí prosperará. Ese sí se sostendrá el día del juicio. Hay esperanza para ti y para mí, aun cuando estamos en diversas pruebas. Porque en la voluntad soberana de Dios, a algunos nos tocará padecer y ver que las cosas no parecen ir tan bien como al hermano tal o a la hermana tal. A mí no me va tan bien, pero Dios no está enfocado en el día a día y en lo que el mundo llama prosperidad, sino en el fortalecimiento de tu mente y de tu corazón, honrando, agradando a Dios, caminando en piedad y en la abundancia de frutos del Espíritu de Dios en tu vida por medio de la transformación. Algunos de nosotros tenemos que ser sometidos a pruebas para ser pulidos, santificados, y ahí veremos el fruto. Ese camino, aunque parece duro, torcido, incómodo, pagará dividendos y podrás experimentar la verdadera y eterna felicidad. Hay un cumplimiento que esperamos ver. Las promesas de redención eterna serán consumadas en la verdadera felicidad alcanzada en Cristo Jesús. El camino es seguro porque Cristo lo prometió. Estará con nosotros todos los días. Nada ni nadie te separará de su amor. Él se fue a preparar moradas para que estemos con Él siempre. Y ahí hagamos nuestra tienda de habitación y lugar de habitación y de residencia permanente. Nos dice que reinaremos con Él, que seremos uno con Él, así como Él y el Padre son uno. Hoy en día, en este día particular, en la reflexión conjunta, Dios te dice, recuerda que tú eres llamado a ser luz y yo te he dado mi palabra para no solamente iluminarte a ti, sino para iluminar el camino por donde andas. Hoy es el tiempo de enderezar nuestros pasos. Hoy es el tiempo de revisar si estamos en una espiral descendente o estamos a punto de entrar en esa espiral descendente. Estamos a tiempo de volvernos en U y arrepentirnos y recordar que estamos llamados a vivir no en el consejo de los malos, no en el camino de los pecadores, no en la silla de los escarnecedores.
Que podamos, como dice también el salmista en el Salmo 119, me he gozado, soy feliz, tengo mi bienestar, mi plenitud, soy bienaventurado en el camino de tu verdad, de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Las riquezas de este mundo no representan la felicidad. Cristo nos dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Los logros de este mundo no representan la felicidad si al final se pierde el alma. Si puedes honrar y glorificar a Dios por medio de logros en este mundo, amén. Que sirva de testimonio para las personas a tu alrededor. Pero si Dios no es glorificado en tus logros, es paja, se lo llevará el viento. Buena educación no representa la felicidad si la fuente de nuestro conocimiento no radica en la sabiduría de Dios. Ni aun la buena salud física en esta vida representa la felicidad si la mayor enfermedad, la del alma, el pecado, no es sanado, no es restaurado por medio del sacrificio, la sangre de Cristo. Ni siquiera muchos años en esta vida representan la verdadera felicidad, porque nuestro tiempo es corto. Si no podemos vivirlo para el reino de los cielos, para la eternidad, la cual es nuestro estado final. Para allá vamos todos. A la luz de lo temporal y pasajero o a la luz de la eternidad. ¿Cómo estamos viviendo? Hermanos, quiero animarte al cerrar. Como decíamos, muestra a Cristo, a que mires a Cristo, el camino que Él caminó, porque Él es un ejemplo perfecto del hombre bienaventurado del Salmo 1. Él modeló para que sigamos sus pisadas. El camino a la felicidad es seguro en Cristo, como dice Pablo, que en quien hemos sido bendecidos en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual. El camino de la felicidad es el shalom de Jehová. Bienestar, plenitud, derivado de un estado de paz entre Dios y nosotros, porque estamos en una posición correcta delante de Él. Señor, te damos muchas gracias porque en la reflexión tú puedes mostrarnos, por medio de ilustraciones y ejemplos de hombres del pasado, a qué realmente tú nos estás dirigiendo, nos estás apuntando. Señor, no nos dejes andar en el consejo de los impíos. No nos dejes caminar por ese camino, ni siquiera detenernos a contemplar las obras de los impíos, porque no pertenecemos a este mundo ya. No nos permita sentarnos en la silla de los escarnecedores, con lo cual estaríamos burlándonos de ti mismo. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, ser valientes y fijar nuestra mirada solamente en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe y en su palabra, la cual es nuestro alimento, nuestra lámpara, nuestra guía, que sea nuestro gozo, nuestro deleite. Y en la meditación día y noche que podamos, Señor, encontrar ese camino hacia la verdadera felicidad, un camino seguro, un camino de bendición, de paz, de bienestar. Que tú puedas hablar a nuestras vidas y podamos escuchar de ti. Shalom, shalom, mi hijo, mi hija. Y que nuestro corazón se deleite en glorificarte a ti. Que sepamos, Señor, que nuestra felicidad implica ser fecundos y tú nos llamas a dar mucho fruto. Y el árbol que no da fruto, tú lo cortas. Estamos a tiempo, Señor, para arrepentirnos y comenzar de manera disciplinada a cultivar el árbol de que cada uno de nosotros somos, por así decirlo, para dar fruto abundante para ti, en tu palabra, en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a considerar también que tú has sido bueno, 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 que hoy en día tú lo sigues siendo, que tu bondad se ha manifestado en nosotros hoy, al traernos una palabra que nos ayuda a reflexionar, que nos ayuda a meditar, que nos invita, quizás a muchos o a algunos, a devolvernos en U. Que podamos, Señor, salir de aquí diciendo, mi felicidad es Cristo y la bondad de Dios se ha manifestado en Él. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Tú has sido bueno. Tú nos rodeas, nos persigues y hoy estás persiguiendo a muchos.
para que vuelvan al camino del hombre, de la mujer, bienaventurado. Gracias, Señor. Bendice esta congregación, bendice esta comunidad y permítenos, Señor, juntos, como pueblo, cuerpo de Cristo que somos, mostrar al mundo cuál es el camino que te honra y el camino que verdaderamente produce satisfacción, gozo y plenitud en abundancia por toda la eternidad. Hermano, donde quiera que estés ahí, en la condición que estás, es tiempo de volverse en uno. El Señor está presto para escuchar el corazón que se arrepiente delante de Él. Su gracia y misericordia es renovada hoy. Que el Señor te bendiga.